es el profesor Sanjeeva Lachhreddy, que él va a presentar la plática. Se llama Role of the Material Transport on Communication Efficiency. Y bueno, voy a leer un poco de la biografía del profesor Sanjeeva. Él es director de Energy Efficiency Mining Solutions y profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Utah en Salt Lake City. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de conminución como inventor, diseñador y consultor de varios proyectos alrededor del mundo. El doctor Sanjeeva obtuvo su doctorado en el JK Mineral Research Center de la Universidad de Queensland en Australia, después de haber completado una maestría en tecnología en la India School of Mines en India. Se ha especializado en el proceso de diseño y optimización de circuitos de molienda, AG y SAG y molinos de bolas diseñados y operados con una alta eficiencia energética. Para incrementar la eficiencia energética de circuitos de molienda, el doctor Sanjeeva sigue un enfoque holístico optimizando el transporte de materia, movimiento de la carga y procesos de rompimiento de partículas. El doctor Sanjeeva ha recibido el reconocimiento MIOTA, que es el Mineral Industry Operating Techniques Award de la Asociación del Instituto Australiano de Metalurgia y Materiales, por la invención del Turbo Pulp Lifter. Tiene 4 patentes internacionales y varios diseños de sistemas de remoción de pulpa en molinos, y ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales. Damos un aplauso para recibir al doctor Sanjeeva. Bien, vamos a avanzar. Bien. Entonces, datos duros o hechos, todos conocemos esto, pero es muy buena sencillamente nuevamente recordarlos. La conminución siempre está asociada a la energía, y si vemos todo esto, casi representa 5% de nuestro consumo de energía. Todo se utiliza en la conminución, este 5%, solamente para golpear las piedras, no nada más. Y esto es prácticamente igual a 30 billones de kilowatts horas de energía eléctrica por año. Y esto es casi igual al 40-75% del costo directo de operaciones de la planta. Y si realmente desde un punto de vista global, total, si tenemos una planta, aquí se puede ver entonces el consumo de energía en una planta en operaciones y cómo está dividido entre las diferentes secciones o sectores. Nuevamente ustedes pueden ver aquí que es con minución lo que se lleva más del 50%. Esto es mucho. Y si subdivides esa energía en conminución en las diferentes partes, solamente 1% parece ser utilizado para romper la piedra, pero ayer el profesor Fusterborn claramente nos indicó y nos dio las guías sobre las bases de cómo hacer estas selecciones. Bueno, pero por este momento, de cualquier manera, estamos hablando de que es muy ineficiente el uso de energía en la conminución. Ahora, avanzando, ya que tan eficiente en cuanto al manejo de energía es la conminución. Al ver estas cifras, este número tan grande, todos nosotros como operadores, como economistas y como los dueños de estas compañías mineras, siempre se dice que estamos gastando mucha energía y mucha eficiencia, y la eficiencia es muy baja, solamente es de 1 al 4%. Todo el mundo enfatiza que debemos encontrar una mejor manera. Yo digo que sí, sí necesitamos nuevas tecnologías, pero también debemos preguntarnos, y siempre debemos preguntarnos, aun cuando tengamos una nueva tecnología, si
Deberíamos preguntarnos si nuestras unidades, las unidades que tenemos, los molinos, lo que sea para separación o conminución o para cualquier otro proceso, sí, los sistemas actuales existentes, nos debemos preguntar si se están utilizando a su máximo potencial. Yo les puedo preguntar esto. Cualquier operador me puede decir que su circuito de molienda está en la producción máxima. No hay nada más que se pueda obtener. Esto es muy difícil contestar. Y esto ha sido así durante los últimos 100 años. ¿Qué será? 114 años desde que se entró en existencia en los molinos. Vamos a avanzar a partir de este punto, o más bien considerando esto. Entonces, como les decía, hay un gran potencial escondido en estos circuitos existentes. Lo único que tenemos, a lo que tenemos que conectarnos para esto es especialmente en lo que se refiere a operaciones. La gente los profesores dicen esto, de las personas de academia dicen hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que buscar diferentes cosas, pero como un operador o una persona que está en la industria, yo diría que se debe de parar de andar persiguiendo la potencia en la planta. Esto nos lleva a condiciones anormales de operación. Por ejemplo, si ustedes agregan bolas para tener más potencia, para maximizar, sí, el fabricante ya les ha dado el equipo, les ha dado la garantía que si haces esto y haces aquello, puedes obtener tal potencia. Tú quieres hacerlo, pero realmente es lo necesario, se está usando de manera eficiente. Tenemos que preguntarnos nuevamente. Y yo diría, en los últimos 20 años he estado trabajando en esta área. Yo diría que debes de empezar a perseguir aquí y atacar más bien el proceso de molienda en vez de la potencia. La potencia automáticamente se va a ajustar a todos las alimentaciones variables. Lo más vulnerable aquí es la alimentación. Esa sería la variable más vulnerable. En su molino, la potencia debe ser ajustada de acuerdo a esto. Esto se va a hacer solamente cuando se optimice, para realmente analices tu proceso en el interior del molino. El aspecto más importante, lo que hace el trabajo, es golpear las piedras, romper las partículas en piezas, en pedazos. Siempre vemos la ruptura de las partículas y así siempre se ha hecho. El profesor Forstanoff y sus estudiantes por 6 décadas han hecho tanto trabajo en esto sobre cómo se rompen las partículas. Han tratado de entender la dinámica, la cinética, cómo se puede hacer esto mejor. Hay mucho énfasis en eso durante mucho tiempo. Movimiento de las cargas hasta los 80s. El doctor Rajman, que está sentado aquí entre el público, fue el primer hombre que empezó a aplicar el modelado de elementos discretos para sentir, para ver qué es o cómo se ve el interior del molino. Yo recuerdo sus videos, que metía una cámara de video desde la alimentación para ver cómo están funcionando las cosas, cómo van rotando dentro del molino. Es muy difícil ver eso. Todo tiene lodo o tiene esta pasta. Entonces, por lo tanto, hasta ese momento parecía ser que era una caja negra. Sabíamos que entraba algo y algo salía. El tamaño de la partícula era el énfasis. Pero en el interior, ahí está lo más importante, y allí es donde se rompen las partículas. Este movimiento de carga te da bueno, para eso tenemos que diseñar un ambiente interno dentro de las lainas para tener una catarata apropiada, o impactos de alta energía o impactos de baja energía o baja potencia que son requeridos para tratarlo y para obtener el tamaño de producto que tú estás buscando tener. Estos aspectos han sido hechos, pero este transporte de material a este
bueno, no voy a decir que se ha dejado de lado totalmente, pero la búsqueda de esto apenas empezó en 1910. Se resolvió como Marcy Mill, como se comentó por Rao en la mañana en su presentación, pero posteriormente, conforme los tamaños de molino aumentaron, encontraron dificultades en fabricar y mantener esta rejilla de extremo abiertos. Cuando él habló de esto, él comentaba que eran molinos de extremo acuerdo. No había un muñón de descarga, era algo abierto. Pero lo que sale de la rejilla es lo que sale del molino. Entonces, esta fue una solución maravillosa para transporte de materiales, pero el aumento de los tamaños de molinos creció y nos llevó nuevamente a donde estamos ahora. Entonces, el movimiento de carga y el transporte de materiales son los pilares para tener una ruptura de partícula eficiente. Vamos a ver en la conminución, entonces, ¿qué quiere decir este transporte? Básicamente, todos sabemos que la conminución consiste de voladura, la trituración y la molienda. En la voladura no vemos nada de transporte requerido porque es un incidente. En la trituración, en todas las trituradoras, este transporte se resuelve por medio de la gravedad de la madre naturaleza. En tanto que en los molinos, que no son eficientes en cuanto al manejo de energía, ellos requieren un mecanismo especial para inducir el transporte. Solamente estoy tratando de comparar las trituradoras y los molinos. Aquí estamos aplicando la energía en la trituradora de manera horizontal. Impactamos la superficie y las partículas más pequeñas que esta configuración van a salir. La gravedad lo está tendiendo. En tanto que en el momento cuando llegamos a los molinos por volteo, la gravedad es lo que lo transporta. El transporte es horizontal y hay aquí esta gran área en el interior por donde cae, pero todo lo que tiene que entrar y tiene que salir, hay que tener un diferente acomodo para poder sacarlo. De lo contrario, va a seguir saliendo, rompiéndose en este molino de tambor, tal como un molino de sobreflujo. Vamos a ver los diferentes tipos de elementos de descarga que se han probado. Desde el punto de vista de perspectiva de transporte de material, las trituradoras son más eficientes por esto, por este transporte eficiente de material. Yo diría que hasta cierto punto los molinos son ineficientes por transporte de material ineficiente, dejando aparte otras cuestiones. Estos son los diferentes tipos de formas de descarga que se han utilizado desde 1920 y los 30, y seguimos utilizando esto. Y por el momento las personas han buscado en Sudáfrica, por ejemplo, hacerlo de manera periférica para vencer los problemas que han observado con los sistemas existentes. Porque estos izadores de pulpa y estas rejillas nunca han dado los resultados que se habían observado en 1914 hasta 1930 por tener estos molinos de extremo abierto con rejilla. Estos elementos nunca han podido lograr esto. Entonces, las personas de Sudáfrica han tratado de hacer un acomodo o estructura periférica. Aquí en la izquierda tienes que ver qué es todo lo que tienen que poner en la periferia, más bien en la derecha. Y eso antes siempre se taponeaba. Esto realmente no resultó ser tan exitoso. Entonces, nuevamente regresamos a donde estamos ahora. Los problemas existen y han estado allí. Y
Y estos son los molinos que hemos desarrollado. Estamos ahora hablando molinos de 42 pies de diámetro. Ahora, después de esto, aún después de esto, los investigadores Roland y Jobs han reiterado que sí hay un problema con los izadores y si tienes si tienes un exceso de lodo, afecta la eficiencia. Morrell y Kovacs en el 66 lo enfatizaron. El profesor Rajcik también lo ha enfatizado, pero no ha venido una solución. La solución es que definitivamente el tener el molino de extremo de abertura externa es enorme, es un desafío mecánico construirlo. Esto me ha dado a mí la oportunidad de ver. Y tuve la fortuna de que me asignaron este tema en el 95 cuando empecé mi doctorado en la Universidad de Queensland bajo la supervisión de Steve. He hecho miles de experimentos en torno a esto con el concepto de hacer mi prueba solamente en el área de la rejilla para ver que sí se podía sacar una relación entre lo que estás viendo, la descarga o la retención, como lo quieran llamar, como si habláramos de una cubeta de agua en un nivel constante. Vamos a medir la tasa de descarga y de la misma manera fui agregando diferentes configuraciones, diferentes áreas abiertas, diferentes diseños de izadores de pulpa, diferentes profundidades. Ustedes piensen en lo que sea y yo lo buscaba desde lo mínimo hasta el rango máximo en todos estos experimentos. Y mi hipótesis es que si el izador de pulpa y el sistema de descarga están funcionando eficientemente, eso es que si el izador de pulpa puede traer todo lo que va saliendo de esta rejilla y lo puede poner en el muñón de descarga, entonces estas dos líneas deben caer una sobre la otra. La línea del izador debe caer también en la descarga con la rejilla solamente. No debe haber diferencia, pero lo que he encontrado siempre hay una diferencia, como lo que observas aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Debe haber algo que en el interior. Entonces analicé esto nuevamente en un molino de 1 metro de diámetro con estas diferentes configuraciones que ven en la lámina radial, curvada. Es el nuevo diseño que sacamos. Los resultados de hacer todos estos experimentos, en ninguno de los casos, ninguna de esas configuraciones han logrado, han eliminado esta retención. La descargadora, a la rejilla de descarga nunca ha llegado a la rejilla, o más bien el material no ha llegado a la rejilla. Se puede estimar de que podremos calcular cuánto es recirculación interna en cualquier retención dada. Si hablamos de 100 metros cúbicos, lo que debe de salir, si solamente 60 que sale, hay un 40% que se está recirculando al interior. Esto es una pérdida de su producción. Si no tienes izadores y demás, debería de salir el 100, lo que vaya saliendo de la rejilla. Entonces vamos a ver aquí ¿cuáles son esas ineficiencias en el interior? Yo lo vi y saqué todas estas cosas complejas. Y todo para tratar de contestar. Uno es un acumulamiento de lodo que vemos aquí en el interior. Parece ser un molino de flujo directo o de rebose, y esto debe ya salir hasta el borde del muñón. Y el otro aspecto son los sólidos o los guijarros. Estos también tienen un efecto, se regresan y están moviéndose los izadores. Generan todo tipo de desperfectos. Por esto las personas de hule o de caucho buscan tener, por ejemplo, este tipo de orificios. Por ejemplo, le ponen cerámica, capas de cerámica, van haciendo diferentes cosas. Pero
que son soluciones temporales. Pero si podemos detener todas estas cosas, el acumulamiento de lodo o el acumulamiento del guijarro dentro del molino, eso realmente es lo que está ocasionando la ineficiencia de la energía. Se está desperdiciando energía en todas estas cuestiones. Entonces, si podemos detener todas estas cosas, entonces puedo hacer el transporte del material eficiente de tal manera que toda la energía se utilice para romper la piedra como las trituradoras en vez de estar golpeando una y otra vez las partículas. Este es un esquema de un molino de descarga con rejilla y he sacado un concepto inicial que le llamo un lisador de cámara doble, y aquí pueden ver, no sé si nos va a funcionar el apuntador o no. Entonces dividí esta sección del lisador de pulpa en dos. Hay una parte es una cámara de recolección, aquí hay una parte de transición. Esa cámara de transición es la única que está expuesta a la rejilla. Una vez que las partículas sólidas o el lodo pasan por eso y entran a esta parte que apunto, no hay manera en que se pueda tener retroflujo, no hay manera en que nada de eso pueda regresar al molino. Están parando totalmente el mecanismo de retorno. Y esto fue lo inicial y esta fue la siguiente versión que saqué. Esta tiene una curvatura dentro de esta cámara de colección. Esto también es para vencer. Por ejemplo, en el río, el agua y el guijardo viajan a diferentes velocidades. Es como un flujo libre. Entonces, de la misma manera, en el lisador de pulpa, las guijardos, las rocas sólidas, viajan también a diferentes perfiles, tienen un perfil de flujo diferente en comparación al lodo. Entonces, para asegurarse que todo vaya saliendo de este molino, esto es lo que introduje. Después de poner esto en el laboratorio, en el molino piloto, el transporte ya es directo, no hay recirculación interna, esto que pueda reportarse en ineficiencia. Y aquí pueden observar, tengo aquí dos molinos exactamente iguales, tienen la rotación con el mismo motor, la misma velocidad, la misma tasa de alimentación al molino, la misma carga, todo es lo mismo, excepto que el que está en este lado tiene un lisador de pulpa convencional y este tiene el nuevo diseño, el TPL, el lisador de pulpa turbo. Y aquí vemos el interior del molino, tiene una gran acumulación y en esta parte de aquí no. Ahora se pueden imaginar en una SAG o en donde la roca y la pelota, la bola va subiendo y cayendo y caen en este acumulado de lodo. ¿Realmente puede hacer su trabajo? Yo diría que por lo menos todo dependerá de la densidad de la acumulación del lodo. Eso sería la energía que se absorbe por todo esto y se anula. Entonces, se tiene un muy pobre impacto bajo estas condiciones. En este otro lado, en el TPL, toda la energía cinética de las bolas y rocas va a ser utilizada exactamente para romper la piedra. Esto es la ventaja de mantener un buen transporte de materiales dentro del molino. Entonces, nuevamente, al hacer esto, estamos pasando de ineficiente a eficiente ya dentro del molino. Trato de poner todas estas ineficiencias en conjunto. Las agrupé en dos, los circuitos más comunes que tenemos. Hay muchos de SAG o AG o de una sola fase y tenemos también el ABC, SABC, lo que es el SAG, incluyendo ciclones. Si vemos aquí, en la primera,
El de una sola fala es SAC. Muchas veces, muchos molinos, siempre se encuentra que está limitado por volumen. Esto va a resultar en una gran acumulación de lodo. En algunos de los molinos que he encontrado en los AG, hasta se puede caminar así como si estuvieras caminando en alguna especie de esponja. Estos, en los de 32 pies, así me sentía. Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Y allí, el lodo o la pulpa, allí se está acumulando. Y particularmente en los AG tiene allí una influencia significativa negativa en el procesamiento del producto por la densidad de la piedra, y además la densidad de esta pulpa o de este lodo es tan cercana y se absorbe toda la energía de las rocas, en tanto que en el SAC y en las pulpas, porque las bolas son más densas, por lo menos 3 veces o 2 o 3 veces más densas que las partículas del mineral. En tanto que comenzamos entonces con esta comparación, pero ahora vamos a pasar a lo que es multietapas, o lo que conocemos como ABC y SABC. Aquí es lo que tenemos como predominante el factor de esta acumulación de lo que son lodos o pulpas y sólidos. La descarga debería ser o estar diseñada de acuerdo a lo que nosotros estamos tratando de conseguir como resultado final. Obviamente lo que queremos hacer es ver que haya eficiencia en todo momento, y para poder tener mejor consumo energético. Este es uno de los tantos objetivos al final del día. En la actualidad, tenemos datos como los que comparto con ustedes hoy, y si se sigue este proceso de molienda, tratando de beneficiarnos con el consumo menor de energía y tomando en cuenta todo lo que acabamos de decir, el movimiento de cargas, lo que son las partículas, la forma en que las transportamos, pero vamos a ver cómo ahora si aterrizamos esto en casos reales, en casos que suceden en plantas reales. Bueno, tenemos una recabación de datos y tenemos que entender cómo una persona que está en el cuarto de control puede ver en cuanto a los beneficios. La línea en color rosa indica energía o la energía suministrada al equipo. Aquí tenemos el molino AG en medio rango o a medio rango de capacidad. La que está en la parte de abajo es la alimentación, es la tasa o velocidad de alimentación. Observen estos puntos de intersección. Se observa que van en sentido opuesto. Cuando la alimentación baja, el consumo energético se incrementa. Del otro lado es opuesto. ¿Por qué está sucediendo esto? Debería, de hecho, de haber una concordancia. Si nosotros estamos alimentando el equipo con las mismas cantidades, se supone que deberíamos de tener el mismo consumo de energía. Por ejemplo, tenemos los lodos que se van incrementando y de esa manera el consumo energético debe de incrementarse correspondientemente. Es una relación directa que debería de existir. No debería de haber ineficiencias. Otro ejemplo que nos lleva a entender lo que sucede con este molino SAC de 34 pies. Una vez más, tenemos los resultados contrarios entre sí. Aquí tenemos datos recabados dentro de una corrida real. Otro ejemplo con tendencias de estos procesos son cíclicos. Carga, descarga, son ciclos constantes. Entonces, necesitamos entender que el transporte de los materiales debería ser optimizado por el buen diseño de la rejilla, así como la descarga y el transporte de estos lodos. Además, tenemos otras piezas, otros conceptos que se tienen que tomar en cuenta para lo que es la consideración total del diseño del equipo para que funcione eficiente. Entonces, tenemos el Flow Mod, que hoy en día aplica en una gran cantidad de molinos. Está desarrollado aparte de tesis doctorales, y en este caso tenemos cómo aplica con todos los datos operativos y también los datos de diseño para tener la configuración oportuna de cada una de las ranuras en cuanto a las coordenadas, así como el análisis correspondiente para entender de qué manera vamos a obtener el mejor diseño de
de rejilla, así como el elevador de lodos. Si nosotros tenemos este elevador con esta rejilla, con estas condiciones provistas, el beneficio se va a ver con estos números o con estos porcentajes. No tenemos tiempo, obviamente, para pasar por cada uno de estos parámetros y configuraciones, pero quisiera compartir con ustedes lo que se cuenta en el sector industrial con este ejemplo más claro del diseño de la rejilla. Aquí otro, pero con otro tipo de lodos, y se ven los estimados. ¿Cuál es el reflujo o retroflujo? Si estamos hablando de cargas radiales o qué es lo que está sucediendo dentro del molino, por qué las cargas están siendo o por qué se están comportando de esta manera, y a lo mejor estamos tratando de identificar aspectos negativos que están funcionando en contra del diseño original. Podemos observar del lado izquierdo que se tiene 1100 kilovatios y del otro lado se tiene 1110. Se ve una diferencia entonces. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué está pasando esa diferencia en el consumo energético? Entonces, este tipo de programación o configuración puede ayudarnos a diseñar un sistema de descargas para ver que el transporte de los materiales esté en su pico máximo. Ahora, los casos de estudio que les comentaba, estos son casos reales que están en operación en este momento que les hablo. Y el primero es el primer ensayo de uno de mis diseños, es el molino SAG con una fase única. Y empezamos con diferentes secuencias, diferentes puntos en los cuales tenemos el flujo que pasa o regresa de la descarga. La verdad, a mí no me gusta mucho esto, pero por alguna razón está ahí. Se mezcla el material y nos reduce la eficiencia de la rejilla. Lo que está pasando es que las piezas o los materiales que están siendo pulverizados o molidos están siendo regresados. Bueno, a pesar de este diseño, lo que hacemos es recabar datos. Tenemos parámetros, unidades y valores. Aquí pueden observar diámetro, longitud, etcétera. Y en la historia, desde que se empezó a trabajar con este tipo de molinos, 10 años antes de que yo empezara a trabajar en ellos, nunca ha pasado de 400 toneladas por hora. Nunca. Y si ustedes observan el consumo energético de esta tasa de alimentación o velocidad de alimentación, ha sido bastante consistente en estos ejemplos. La línea rosa, sin embargo, es la energía o el consumo que incluye variaciones, incluye picos, incluye caídas de poder, o en este caso de potencia enérgica. El segundo pico que estoy apuntando en este momento, la segunda flecha, es donde hay una situación en la cual la tasa de alimentación se detiene porque hay un exceso de producto, y lo que sucede ahí es que se descarga el producto en exceso. De inmediato, el consumo energético se dispara. Lo pueden observar con la línea rosa en contraste con la línea azul o morada, y cómo es que estos momentos en los cuales uno puede detener selectivamente o programadamente al equipo nos ayudan a consumir mucha menor energía, pero en forma eficiente. Muchas veces podemos entender si los lodos están siendo trabajados en forma correcta, de acuerdo al diseño, de acuerdo a estos consumos. Aquí tenemos la descarga y lo que hacemos es tratar de analizar qué pasa con estos lodos que están flotando, y también hay materiales plásticos. Se está limpiando todo esto después de una de estas paradas programadas. Se puede ver el contenido de este molino. A mí me parece que este ha trabajado en exceso, con exceso de flujo. Este es un caso en extremo, obviamente. Es un caso que no es lo que normalmente sucede, pero sí es algo que se ve
de vez en cuando. Con estas características podemos ver entonces esta acumulación de lodos. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta alberca de lodos? ¿Cómo podemos resolver esta situación? Si vemos a través de las rejillas, se ve el flujo. Cómo este flujo está regresando. Esto quiere decir que gran parte del producto está regresándose al molino. Entonces el modelo se configura y de esta manera graficamos diferentes métricos. Tenemos la tasa de alimentación y tenemos que evitar estas ineficiencias internas. Si este fuera el caso, la línea en color rosa estaría muy pegada a la eficiencia de la rejilla. Como fabricante tendríamos este diseño y en forma diamétrica también podemos ver el corte seccional del equipo, qué es lo que pasa a través de estas ranuras y cómo va avanzando. Y en la parte inferior tenemos la cámara de recolección o cámara en donde se acumulan estos residuos y podemos una vez más ver estas cantidades que ahora están regresándose y están dejando marcas. Una vez más, tenemos un muy buen, esta es bauxita, de hecho, es un muy buen metal o mineral. Nosotros lo único que hicimos fue asegurar que trabajara eficientemente y que lo que no se requiere no se regrese al molino. Esto te da tanto espacio como el que vemos aquí. Este es el antes y el después, lo que debería ser. Y el color azul es lo que está siendo medido, en color rosa lo ideal. Estas son ineficiencias internas. Cuando retiramos de nuestra fórmula operativa estas ineficiencias, podemos empezar a tomar nuestros métricos una vez más y podemos lograr el objetivo. Vemos dentro de estos parámetros la longitud que se ha disminuido significativamente. Bueno, no tanto, en realidad son unos cuantos milímetros lo que tenemos como diámetro de apertura y también bajo estas condiciones hay cambios en algunos parámetros. La carga total, por ejemplo, se ha reducido del 29.37% a 15% y la energía o el consumo energético es similar en kilovatios por hora. Kilovatios por hora por tonelada. Entonces, nosotros ahora nos vamos del otro lado de la curva de potencia consumida. Deberíamos tener una eficiencia que es la que está diseñada en el equipo. A la hora de reducir la carga, se da la posibilidad a tener mayor suministro o mayor alimentación para poder trabajar eficientemente. Desde 1999 se ha estado trabajando con estos porcentajes, con estos diámetros y podemos observar la línea azul, que es el punto de configuración, y ahí mismo se ve la tasa de alimentación. Y esta caída que vemos, este pico inverso del lado izquierdo, es porque el nivel dentro de estos contenedores se ha reducido. Hay una segregación predominante que causa que las partículas entren al molino, entonces más carga se ve identificada por el equipo y hay una caída, hay una subida en el incremento energético. Está mandando una señal. Esto es instantáneo. Este tipo de respuesta la van a obtener si no controlan las ineficiencias internas del sistema. Aquí también tenemos datos pre y post operativos después de una pasada con diferentes dimensiones en milímetros. Por ejemplo, una reducción en lo que es la carga nos lleva a entender la importancia de la eficiencia. Después de haber trabajado con gran cantidad de molinos con los que trabajo en la actualidad, puedo llegar a las conclusiones aquí descritas. Por ejemplo, un incremento de aproximadamente el 20% en lo que es el consumo, un 20% de reducción garantizado. Obviamente, después de ello tendríamos que optimizar el resto del equipo, por ejemplo, cargas, distribución, equipo en general y otros factores. Pero este es uno de los casos más básicos que aplican en operaciones reales. También hay que entender que lo que
pasaba en estos otros molinos es que no tenían estas albercas de lodos que veíamos, pero sí tenían problemas de ineficiencia. Entonces, ¿qué era el problema? ¿Cuál era el problema? Traté yo de identificar esta situación que podría ser la partícula, el tamaño de la partícula. Aquí nos vamos a otro ejemplo, el cual se hizo considerando cargas de movimiento, transporte de materiales, etcétera. Cada uno de los conceptos de los que hemos hablado están aquí considerados con el profesor Rahmani y yo mismo, quienes hemos estado involucrados en esto. Por ejemplo, aquí vemos el molino SAG, que es de 26 pies. Y tiene elevadores de lodos radiales. Y una vez más tenemos el modelado de lo que es el molino. Empezamos con las cargas de movimiento. Vemos aquí el lodo o estas albercas que se crean, estos charcos de lodo que se forman una y otra vez. Y lo que sugerimos a estas empresas es tratar de implementar en cierta forma una modificación al diseño para no cambiar todo completamente, y hubo una ligera mejora. La eficiencia también ha mejorado. Por ejemplo, el empaque ya no está ahí, entonces se gana espacio en cuanto al diámetro. Automáticamente, a la hora de retirar estos sellos que estorbaban, realmente se ve un mejor diámetro interno. Sin embargo, los lodos siguen ahí. Y los aspectos cíclicos siguen funcionando, siguen llevándose a cabo. Todos estos diseños, toda esta recabación de datos. Y aquí tenemos la segunda versión del diseño. Y aquí les muestro los resultados para manera de comparación. 3 años, esto es promedio, 3 años antes de los cambios. Y luego tenemos los promedios mensuales. Y en este punto en particular, después del cambio o modificación, estamos calculando en base a horas por semana. Ahora no estamos hablando de comparación punto a punto, sino promedio, pero cambiamos un poco el parámetro de comparación. Observamos la energía consumida con este molino SAG. Se ha reducido este consumo de acuerdo a esta gráfica. Y tenemos que ver cuáles son los conceptos específicos a entender. Obviamente se han hecho algunos cambios, pero se necesita continuar con esta eficiencia. En la mañana mencionaba uno de los exponentes un detalle en relación a las dimensiones de las partículas, que no que siempre se tiene que tener un grado de inclinación más marcado, más acentuado, y no necesariamente de 45 grados. Ustedes pueden imaginarse esto, si siempre están confinos en 45 grados, pero si pudieran poner una rampa hacia un ciclón, estos ciclones van a estar mucho más felices con esta alimentación y la eficiencia se va a mejorar por haber logrado este plano vertical. Esto es exactamente lo que sucedió aquí. El resultado, entonces, es tener la eficiencia de los ciclones incrementada y la carga también se ve reducida dentro de estos ciclones, y esto hace que los vinos vayan hacia la parte inferior. Y obviamente podemos continuar con el paso 2, paso 3 y bueno, al final de cuentas el equipo está haciendo lo que debe de hacer. Está con la eficiencia que debe tener. Y esto es lo que sucedió en este caso y es lo que debería de suceder. En promedio estamos hablando de 100 veces una mejora. Hasta hoy día hemos calculado y continuamos dándole seguimiento a estos cálculos y se ve una mejora constante. Una vez más, en otro ejemplo, un porcentaje con malla de 200 micras y vemos una vez la mejoría. Vemos la energía específica a nivel planta. La forma en que se supone que debería ser es de 13. El 13 es el cálculo o el estimado para consumo. Y aquí están en 12.7. Aquí están hablando desde la primera alimentación hasta una partícula deseada al final de la corrida o de la operación. En la mayoría de las plantas que he visto siempre se van por encima de estas cantidades. La gente dice que muchas veces están por arriba de 100, 100.1, 100.2. Esto es más de 1 o 2 puntos sobre la eficiencia. Lo que les recomiendo es que traten siempre de mantenerse lo más pegado posibles a sus consumos sugeridos.
Si todo está funcionando bien, así debería de ser. En promedio, estos son los beneficios que hemos tenido, las ganancias en una gran cantidad de aspectos. Dentro de estos elevadores de lodos, hemos incrementado los ciclos de vida casi en 6 años, el ciclo de vida de cada uno de estos equipos. Y antes estaba con un ciclo de vida posible o estimado de 2 años. Podemos decir que lo que la gente nos indica dentro de estas plantas es que sus expectativas fueron obviamente cumplidas y que ahora pueden eliminar estos cuellos de botella y se van hacia lo que es una mejora a lo largo y ancho de estos procesos. Y esto es lo que habían querido lograr durante muchos años. Estas son las perspectivas del operador. Nos decían algunos de ellos que nunca habían podido trabajar en forma tan estable y con tanta confianza como lo que logran hoy día con estos molinos SAC. Cualquier cambio en su alimentación, en lo que es el suministro al equipo, puede hacer que trabajemos con granos finos, más gruesos, o que sea cargas más pesada, más ligera. Bueno, todo va a tener un efecto en todo el proceso que debemos estar conscientes de cada uno de estos parámetros y poder controlarlos o corregirlos. El tercer caso es uno que quisiera compartir con ustedes en relación al costo capital o costo de capital y el costo operativo. Este es un muy buen ejemplo. Este es un invernadero en Santa Rita y fue publicado en la conferencia de CMP del año pasado y también en el 2011 en la revista de SAC se presentó. Es parte de las conferencias también dadas en nuestros seminarios. Tenemos aquí para 500 toneladas con el 563, que es el tamaño del producto. Está confirmando que el tiempo se está terminando. Bueno, lo que hicimos aquí es lo que ya hemos discutido una y otra vez, todos estos conceptos. Y lo redujeron de 32 a 30. Estamos hablando de un ahorro impresionante. Y después, a la hora de observar todos estos aspectos optimizados, se grafican y se supone que la eficiencia del diseño, de acuerdo al diseño original, tenía que estar bajo este concepto de consumo. Aquí nos vamos desde octubre, es octubre del 2009 hasta abril del 2012. Tenemos un gran cambio en cuanto al consumo energético y en la línea azul tenemos la tasa de suministro de lo que es la alimentación del producto y cómo se ve una estabilidad. La productividad mensual. Aquí tuvimos que cambiar un poco, alterar un poco los voltios para convertirla en molino SAC. Este es el plan que se estipula para todo el año, pero bueno, perdón, para toda la planta, pero se trató de hacer escalonadamente. Este es uno de los tantos beneficios que ustedes pueden tener si siguen paso a paso lo que son los procesos de molienda, si solamente se cambia el consumo energético. Muchísimas gracias por su atención.